Sí. Buenos días, mi nombre es Reinaldo Vandres, yo soy representante de la compañía internacional Harvestharmonics, que es una compañía que tiene una tecnología de agricultura muy importante, muy avanzada, y en computadora a través de Zoom tenemos al CEO de la compañía, el señor Frank Arlia, desde Tampa, Florida. Yo soy el traductor simultáneo. Mr. Frank Arlia, say hello to the radio escuchas, Miss Blanca. Buenos días, Toto Aruba. Nice. Buenos días, Toto Aruba. Ajá, está, ya nos saludaron en español, ya, bueno, ya vamos bien. Gracias. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo está? Bueno, muy bueno. Bueno, ella quiere saber que nos cuentes de qué se trata Harvest Harmonics, cómo, sorry, I speak in Spanish. Sí, porque no levanten. Yo sí le entiendo. In Spanish. So, la señora Blanca want to know how you start with Harvest Harmonics and what is Harvest Harmonics, what is Kiminasi Plant Booster. I will translate simultaneously, so you can go ahead to explain. Okay, está bien. It's a long story, and I will try and make it short and sweet. Es una larga historia y lo voy a tratar de que sea corto y dulce y suave. And 7 years ago, I was looking for a cure to save my mother's life. 7 años atrás ella estaba buscando una cura para salvar a su madre. And she was terminally ill. Ella estaba con una enfermedad terminal. And I found a medical group in Italy that potentially could save her. Él encontró un centro médico en Italia que potencialmente podía salvarla. It was a new technology based on frequency therapy. Era una tecnología nueva basada en terapias de frecuencia. And against all odds, I took my mother on a plane to Italy. A pesar de todas las complicaciones, porque su mamá estaba muy enferma, él tomó a su mamá en un avión, la llevó a Italia. I spent 33 days in Italy while they gave her this special frequency therapy. Él estuvo en Italia 33 días durante el tiempo que estuvo recibiendo el tratamiento de frecuencias. And they completely saved her life. They reversed her terminal illness. And my mother lived for another 7 years. Completamente revirtieron la condición de la enfermedad terminal y le extendieron la vida por 7 años, básicamente la curaron. While I was there for those 33 days, mientras él estaba ahí por esos 33 días, I was learning about what they were doing. Él estaba aprendiendo sobre lo que la clínica estaba haciendo. And I realized that they had developed a frequency therapy based on radio waves. Se dio cuenta que habían descubierto una terapia muy avanzada que funciona a radiofrecuencias, radio waves. And I learned that they had this technology for agriculture. Y se dio cuenta también que tenían esta tecnología para la agricultura. But they had no one to help them to further develop it and get it to the market. Pero no tenían a nadie que tomara los ayudara y que los llevara, los adelantara en las investigaciones que se necesitaban para ponerlo en el mercado. So I told them that in in appreciation for saving my mother's life, y le dijo que por apreciar el hecho de que le salvaron la vida a su mamá, I would take on this responsibility to bring it to America. Él iba a tomar la responsabilidad de traer esta tecnología a Estados Unidos. And then eventually I took the responsibility to bring it to the world. Y eventualmente también tomó la responsabilidad de traerlo a todo el mundo. Today I am the international representative for the Kiminasi plant booster.
Y hoy en día él es el representante internacional de la tecnología Kiminasi Plant Booster, que sería un endurecedor o un enhancement de plantas, sería un mejoramiento de la planta. Exacto. Our technology enhances the plant's biology and plant's environment. La tecnología mejora en la biología de la planta y también mejora el ambiente en donde está la planta. 100% naturally. 100% natural. Wow. With only using low radio waves. 100% natural usando solamente frecuencias de radio baja. That will not harm the environment. Que no va a dañar el ambiente para nada. Or the production of plants. O la producción de las plantas en sí, o lo que está alrededor de la planta. Wow, qué tremendo. Oiga, en esta ciudad aquí pensando. She's in ecstasy, so she's blow out. Porque pensando en algo que el Señor nos había hablado, les habla a nivel espiritual. Thinking what Jesus said in the word and in the spiritual in the Bible. Finales del año pasado, cuando se habló del programa de hacer sembradores. To the end of the last year, when they talk about to do the show about the agriculture, the stimulus agriculture. Y hubo algo curioso que el Señor nos dijo que hiciéramos. It was something really curious that God told her then to do. Que le habláramos a la tierra. Please speak to the ground, to the earth. Porque el Señor ponía una frecuencia diferente en nuestra voz. Because God, Jesus put a frequency, different frequency in the voice. Oh, wow. Wow, yo digo, o sea, estaba pensando, escuchándole. She was thinking, listen to you in ecstasy, listen to you on all of this. Porque si vemos que lo que estaban haciendo con el trato de cuerpo de la mamá. Seeing what they're doing with the treatment that receives your mom. Creando una frecuencia de radio diferente a la que nosotros producimos. Creating a different frequency radio wave, different what the body produces. Traía sanidad sobre ella. Bringing the sanity, bringing the healthy condition. Y según la Biblia, nosotros fuimos sacados del polvo de la tierra. Based on the Bible, the word of God, the Bible, yeah. The Bible said that we are de la tierra, fuimos sacados de la tierra. We came from fuimos creados. From the earth, from the earth of the earth. The God of the earth, yeah. Y Dios habló sobre esa creación. And God talked about that creation. Y le dio vida. And give life to that creation. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? What God is doing. Enseñándonos a través de esto. Showing what He said through you, what you say. Cómo generar vida, cómo sanar. How you generate life, how to heal. A través de la ciencia. Through the sign. Nos está revelando. To the sign that God is revealing. Algo que ya estaba hecho. Something that has been already done. O sea, Dios es perfecto. O sea, me maravilla eso. Me maravilla eso. It's a wonderful thing. Mira los meses que vine a entender por qué el Señor me dijo que hiciera eso. Look now all the time and the month that I've been working in the radio, and now I getting to understand why. Es asombroso. It's really blows her mind away. Ahora entendemos, sí, eso es real, eso es verdad. Claro. Now we understand that it's totally real through what you say. Y muchas veces nosotros no entendemos todo esto. And many times we don't understand porque why. No tenemos el conocimiento. Because we don't have the knowledge. Y de alguna forma el Señor revela su conocimiento. And in some ways or another, God para traernos a conciencia. Reveals the knowledge so we can know and we can raise the awareness, you know. De lo que tenemos nosotros. That what we have inside de nosotros, porque nuestra voz. Our voice. Trae sanidad. Bring healing. Wow, tremendo. De acuerdo. Thank you. Thank you very much for that beautiful acknowledgement. Gracias por ese hermoso reconocimiento que usted dijo. It really touches my heart when somebody
understands and you know the purpose and the purpose of what we're doing. Okay. Le toca mucho el corazón encontrar a alguien, encontrarse con alguien que entiende el propósito de lo que ellos están haciendo y lo que él está haciendo. Es tremendo. Eso es generar vida. This is tremendous, generate life. Está haciendo el proceso de vida y de sanidad de lo que Dios está necesitando para este tiempo. You do and what the process of healing that God say and it's been needed in these times. Y una de las cosas es que en la parte espiritual habían dejado de lado la ciencia. La ciencia con la espiritualidad van juntas. And one of the things that she mentioned that in the spirituality and somehow they leave out the science, but she say the science has to be along with the spirituality. It has to be together. Ajá. Y Absolutely. el primer científico fue Dios porque se agarró a coger barro y todo eso, hizo todas esas mezclas y de ahí salimos nosotros. And the first scientific guy was Jesus and God because it started working with moth and the universe, you know. Y este sistema que veo es una gran ayuda de verdad para todos y de poder entre todos comenzar a sanar la tierra, a sanar la creación de Dios para que tengamos una buena alimentación, una buena nutrición, porque en este momento no tenemos una nutrición como debe ser. Y esta es la manera en que Dios está mostrando que podemos hacerlo tan sencillo, sin gastar tanto, economizando y teniendo lo mejor, lo natural, lo propio, lo que Dios manda como es. She's saying that, well, in a nutshell, that having this technology, present this technology is the only way that we can help the planet, the air, and we're going to get better food, better quality food, and get benefits. It's a big help having this technology in this time of the moment for everyone. Absolutely, and we've been seeing it. We've been seeing it more and more with the results that we're getting all over the world. Los resultados que ha tenido en todo el mundo. Wow, tremendo. Oiga, qué hermosa información aquí. Yo sé que los oyentes están disfrutando de esto y vamos a hablar con más frecuencia de esto porque veo que es de Dios. O sea, lo que el Señor nos está anunciando, nos está revelando. Y quiero contarles más esto. Hace unos días yo estaba hablando con una amiga, hermana de nosotros, y ella me decía, ¿cómo hacemos para saber exactamente cómo cuidar los sembrados? Porque ellas también están haciendo su sembrado, porque también han sentido esa necesidad de que creamos nosotros los alimentos sin ningún contaminante y la preservación de ellos. Y ella decía, pero ¿dónde conseguimos a alguien que nos ayude, que nos enseñe, que nos pueda guiar sobre eso? Y pues lo que yo veo en el versículo, incluso que el Señor nos dice hoy, que la confianza que tenemos que cuando nos acercamos a Él y pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye, y yo creo que Él nos ha oído hoy. Yeah. Yo sé que a muchos nos ha oído Él hoy. Well, let me translate. Well, she's really happy. She's really excited. She said that the fact that we're getting this, many people, they're asking before even to get this TV show, radio show, how they can improve the crop, how can improve their own crop in our home. And this is basically a revelation in how this should be done, you know, in the nutshell. Excellent. Yeah, it's becoming more and more common. Se está volviendo muy común. And we're getting more demands for help from all over the world because of the results that we've been proving, again, all over the world. Nosotros estamos teniendo mucha demanda, mucha exigencia del producto porque se están recopilando, están llegando muchos casos, estudios muy buenos de todas partes del mundo. Wow. And some of the stories are they're overwhelmingly beautiful. They almost want to make you cry. Y muchas de las historias que vienen de esos casos, de los resultados, es sumamente abrumadora que te dan ganas de llorar. Mm-hmm. Wow. Yeah, we Recientemente we had a grape farmer teníamos un granjero de uvas in Chile. en Chile. And he's been using the technology for almost 2 years now.
Él está usando la tecnología para alrededor de 2 años ahora. And recently there were torrential rains in the grape area of Chile. Y recientemente había unas lluvias torrenciales muy fuertes en esa área donde estaba la granja. That ruined and destroyed all the grape production in this particular area of Chile. Que destruyó toda la producción de uvas en esa área, en particular en Chile. And this farmer, with our technology, was the only one that survived. Y este granjero con la tecnología de Kiminasi plantbooster fue el único que sobrevivió a través de eso. Bueno. And he now is being interviewed by the radios and by the TV and by the magazines because they don't understand why. Y ahora él está siendo entrevistado el granjero por la televisión, por la radio, las revistas, el periódico, porque no entienden cómo sobrevivió. Bueno, nosotros ya vamos entendiendo por aquí cómo She said, well, you know, we understand why he gets survived, you know. Y eso lo entender mucho, seguro que sí. Bueno, por aquí ya tengo fotos de gente que nos está escuchando y me están mandando They send de their los China sembrados picture. en sus casas, mire, qué lindos. The people right now live is sending pictures están of escuchando el programa, crop, and they listen to le the están show right enviando now, sus fotos and they send the pictures right now. de lo que están haciendo y que están en esa espera de cómo saber cultivar, porque son gente que, como yo, que comenzamos, mire como ya tiene desde de los meses que empezamos en sembradores, mire ya cómo tiene su casa. Wow. Entonces, people start months ago, and now they're growing more, and they're asking to know empezando more about. personas que no sabían nada de esto, y mire cómo está fructificando la tierra, y ese lugar donde no había nada. Entonces, Most of the people doesn't know about growing stuff, and they see they start growing, and they're asking for no more. Entonces estamos felices porque sé que esto va a ser de mucho beneficio. And we are so happy because it's going to be a lot benefit for everyone. Yes. Y vamos a un corte un momento y para que nos cuenten ya cómo directamente nosotros trabajar con este sistema en un hogar común y corriente o en un lugar que ya se va haciendo mucho más grande o un granjero de aquí. So we're going to the ads. So after the ads, we can explain how it can work in house and how the technology can work for farms. Okay. Awesome. Okay. Gracias. Bueno, queremos continuar esta charla que fuera del aire estábamos hablando muy de rico, con todos los beneficios que trae este sistema. We want to continue to talk about this technology and the benefits that bring this technology to all the radio listeners. Excellent. Ya, puede ser. Excelente. Excelente, exacto. La pregunta sería cómo funciona. ¿Cómo es que realmente funciona allí con respecto a lo que es las plantas, a lo que le hace, el efecto que le hace a las plantas? Okay. ¿Qué podemos recibir de esa tecnología? Okay, the question that she asked, how Kiminasi plant booster it can work with the plants, and what is the benefit that the people using Kiminasi plant booster can get using the technology? So the main benefits of the Kiminasi plant booster El beneficio principal de Kiminasi plant booster is that it enhances the natural energy, the natural frequencies that already exist within the environment and in the plant. que realmente mejora, aumenta la frecuencia natural y la energía natural que tiene la planta en el ambiente. And by doing this, we're reinforcing the energy within the plant and within the environment. Y haciéndolo de esta manera, refuerza la energía de la planta y el ambiente, el ecosistema del ambiente. And it's a very natural process. Es un sistema muy natural. And what happens is the plant becomes stronger and stronger. Y lo que sucede es que la planta se pone más fuerte y más fuerte y más fuerte. And more efficient. Más eficiente. To the point that it starts to produce more products, better quality products, more nutrient products. En un punto en que empieza a producir mejores productos, más cantidad de productos y con más nutrientes, con un nivel de densidad de nutrición más grande.
Ajá, o sea que si uno se come un tomate con todos los nutrientes. Sí. No le va a faltar ninguno, no va a venir bajo de ninguno. De hecho, si ven los videos en la página web, tanto en español como en inglés, vas a ver los tomates y las frutas de los farmers. You mentioned that if you eat a tomato, do you really eat a tomato without any? Oh yeah. any I mean, when you taste the grapes, the plums, the strawberries, it's just incredible. They have so much more flavor. Cuando tú pruebas las ciruelas, las fresas, ¿qué otra cosa dijo? Plums, strawberry, Uvas. las uvas, el sabor es una cosa impresionante que no lo he visto. En mi caso, yo compro comida en Whole Foods, ¿no? Los farmers llegan, nosotros recibimos cajas de los farmers porque nos quieren tanto que nos mandan frutas en las cajas. Y cuando yo me comí una ciruela, eso fue una cosa que el cuerpo cuando succiona el sabor, ya no puedo conseguir una ciruela así, ni siquiera en Whole Foods. Hay una señora de Puerto Rico que se llama Elizabeth Cuevas, que ella lo tiene en su casa. Ella de repente apareció de Sarasota a Tampa 3 horas con un mango de 8 inches y ella le daba como 5 o 6 mangos y la mata teníamos 40 mangos. Wow. I talking about Elizabeth and the mangoes. No, but what's more important about Elizabeth with the mangoes, with Elizabeth, with the mangoes, is this. For 5 years, she only got 5 or 6 mangoes every year. En todos los años ella cosechaba, la mata daba 5 o 6 mangos cada año. She started using our technology because she started using the technology, the Kiminasi plant booster. Ella empezó a usar la tecnología Kiminasi plant booster, o sea, puesta en la manguera, o sea, salía de la manguera. And the tree produced 30 mangoes. Y el árbol produjo 30 mangos esa vez. And they were big and beautiful. Eran gigantescos. De hecho, tenemos una foto de Instagram, 8 mangos, 8 inches los medí. Imagínense que and that's only one example of hundreds from around the world. Un solo ejemplo de 100 alrededor del mundo. Wow, qué tremendo. Pues lo que veo de maravilloso de esto es que esta tecnología la podemos aplicar en casa. O sea, the wonderful thing that this technology you can apply in home. Para todos. Sí, no es solo exclusivo para un sembrado de algún cultivo en específico, sino desde casa podemos comenzar a traer esa sanidad a la planta, a la tierra, a nosotros mismos, porque cada vez que comemos una fruta verdaderamente cosechada con todos los nutrientes, pues nuestro organismo está sano. Yeah, she said that basically she see that these technologies can be used in a regular house, not only in house, but in farms too, and the fact that eating this type of the food, the product, our health can increase tremendously. That was 100%. I agree with her origination. Sí, él está de acuerdo contigo 100% con lo que acabas de decir. Por ejemplo, hablando de las plantas, ya no hay necesidad de echarles insecticida. Por ejemplo, si se le sale un gusanito, si le hace algo que uno le puede hacer, ya no necesita hacerle ningún aditamento de estos. She asked, with this technology, there's no need to put pesticide. If you see a worm in the plant, there's no need to put pesticide. That's the question that she's asking. Right. So what we've noticed with the farmers, because farmers are in the business to produce food, but they need to make a profit. Lo que él ha visto, lo que ellos han visto con los farmers, con los granjeros, que principalmente ellos tienen un negocio que necesitan producir y generar grandes cantidades y eso es dinero. Yep. And with the very high costs of pesticides, say again? With the very high cost of pesticides, con el alto gasto de pesticida que se usan, yeah. The farmers no longer just generally spray. They don't just spray the whole farm because it's very expensive. Que ya los farmers ya no usan spray o le echan spray a toda la granja porque es muy costoso. Mm-hmm. What they do now is they do spot spraying, where they send the employee to look to see where there's a problem
and they spray only where there's a problem. Solamente ellos colocan el spray donde hay problemas, lo que llaman spot, como que rondean el lugar y solamente hacen eso. Yeah. Now they do this to save money. Ellos hacen eso para ahorrar dinero. Wow. The farmers that are doing this and using our technology are noticing that there's less problems every month by month. There are less problems, so they're using less pesticides and they're saving more money. Los granjeros que usan esta tecnología, ese método de pesticidas que solamente lo usan en lugares donde hay problemas, ellos han demostrado y han hecho dar a conocer que cada vez que están usando la tecnología, los problemas de los insectos o de las cosas que salen, las enfermedades de las plantas se disminuyen cada vez más. Wow, o sea, viene muy completo. And it's our company policy that we never tell the farmer what to do. Nuestra política en la compañía no le decimos al farmer qué hacer. We just let the farmer be a farmer. He sees what's happening on his own farm and he knows what to do. Ellos les permiten que el granjero pueda ver y determinar qué es lo que necesita y lo pueda hacer. Mm-hmm. And that's it. And through this, we're expanding as a company and going into more and more countries and demonstrating how we can help them improve their food quality and improve their environment. Y de esta manera, esa política les ha permitido expandirse alrededor del mundo para que de esta manera ellos esos países tengan una mejor calidad de comida y una mejor producción agrícola. Ajá. Bueno, para mí esto es fantástico porque es una gran herramienta para los She's que... fantastic. Thank you. For the country. Para los que estamos incursionando en el sembrado. For everybody starting, For the pioneers. Sí, porque estamos aprendiendo y que pues queremos de verdad tener una buena alimentación, un buen producto que uno lo disfrute. Yeah, specifically, everyone want to have a better quality, better product, that you can enjoy, That's what you say. Absolutely, but also it'll bring better health. Y absolutamente va a traer un beneficio para la salud. Claro, claro. Sí. And this is the reason why the inventor developed this technology, because he's a medical researcher. Esa es la razón por qué el inventor creó esta tecnología, porque él es un investigador de la medicina. Mm-hmm. And it was his dream to develop a technology that would make healthier food, so to reduce health problems around the world. Y su visión, su sueño era crear una tecnología para crear una mejor comida sin pesticida y eliminar los problemas de salud que la gente tiene alrededor del mundo, ¿no? Sí, pues sí, porque una de las cosas que está haciendo tanto daño son los alimentos que traen tantas hormonas, traen tantos pesticidas, tantas cosas, y eso es lo que realmente en este momento nos está enfermando. She said that basically what the problem with the food is the amount of hormones and pesticides that the food is bringing, and that put us sick. Aparte de eso, tanto congelado de los alimentos, porque no se los está comiendo no hay naturales, ya recién recogidos. And also the frozen food, because eating the food fresh, it's a processed food. Right. Of course. Fresco. Bueno, esto es fantástico y esta tecnología, bueno, comenzando desde casa, desde simplemente ponerla en la manguera de nuestra casa, hasta un granjero que ya tenga su sistema de sembrado, con riego y todo eso, puede utilizarlo. ¿Cómo va a hacer esa adquisición aquí en Aruba? Porque yo creo que ahorita van a empezar a vivir. ¿Y dónde lo consigo? ¿Y a dónde llamo? ¿Y dónde llevo yo eso? ¿Y cómo lo uso? Entonces, ¿a quién nos dirigimos? Well, she said that, based on the fact that anybody can use it, the household, the people in the house and the farm activities, she asking how we can put this system in Aruba, how much it's going to cost, where you can get it, because she know that people will start calling her and asking, I want this technology, where I can find it. Well, we're about to get established in Aruba,
and we will make it available. But to start, I would like to ask her, do you have a garden yourself? Él dice que muy pronto nos vamos a establecer en Aruba y va a hacer se va a hacer todos los movimientos para empezar. Y quiero preguntarte si tú tienes un jardín en tu casa. Absolutely. Sí, yes. señor, jardín. Y ya tengo una cantidad de arbolitos sembrados que ya estoy comiendo de sus frutos. Desde el finales del año pasado comenzamos, más o menos de mitad de año, pero de finales del año pasado empezamos a sembrar y ya tengo varios. She have already trees that producing fruit, and she's getting a lot of food por hace cuánto tiempo? Desde la mitad del año pasado empecé a sembrar. From the 2020 half year to now. Yes. Ya tengo papayas, aguacate, papaya, aguacate, cashew, ¿cómo se llama? Cashew. Sí, Cashew. Cashew, guayaba, guanábana, Guanábana, in sí, English, ¿cómo se I don't llama? remember. Guanábana es el fruto. Anol, chirimoya, todos esos son de frutas. Just Caribbean fruit. Let's put it away. Tropical. Excellent. I'm going. This is really hard to translate. You know. I'm going to send her I want you to get her address, Ray, because I'm going to send her a pipe for her garden, so she can see the difference with her own eyes. Él te va a hacer un obsequio y me está pidiendo que tu dirección, porque te va a mandar un device para que tú lo pruebes y puedes testear lo que Wow, wow. So do you want to make her cry? It's so blessed. I want to make her smile, not cry. She's happy. La emoción, She's crying out for the es que de verdad que Dios responde las oraciones y pone a las personas a propósito. Truly, God answered that you prayed, and this is the example on it. You know. Amen. Y ahorita tengo también sembrado plátano, yuca, caña, plantain, yuca, and sugarcane. Cassava. Yuca is cassava. Cassava, sorry. O sea, ya está grandecito. Así que de verdad voy a ver el fruto. She's going to see the fruits and the production, you know, the benefit. Absolutely. And really what's super important is that when she sees that for herself and experiences the difference for herself, you know, then it would be really important to get this to her listeners, her congregation, and you know, it's good to have them experience it also. Y después cuando tú lo experimentes va a ser muy importante que se los hagas llegar a toda tu congregación, a toda Aruba. Claro que sí, tenga la seguridad que sí vamos a trabajar en eso, vamos a empezar a hacer ese trabajo de estar constantemente revisando y contando cómo vamos. So church is going to do the work to start getting the follow-up, to start getting the data and the results. Para que nadie... Absolutely. But for nobody get lost in this, you know. Sí, claro que absolutely. Sí. And this would give us an opportunity to start establishing our company and our office in Aruba so that we can deliver to all of Aruba. Así sea, en el nombre de nuestro Señor, que así sea. And I have to say, I'm so happy that my brother will be the representative of Miguel Martínez, the harvestharmonics, and que hace plantbooster with me. Muy contento de que mi hermano Miguel Martínez sea el representante para Aruba. Mi hermano ha sido un inmigrante espléndido, un padre de familia espléndido, y representa pues los valores más cristianos más grandes que he visto. Amén. Y él, por medio de él, por medio de Dios, va a estar que esto se haga realidad por medio de Dios. Así será. Yo creo que sí, esto es una respuesta de Dios y el Señor ha usado a Miguel, y además que Miguel ha sido un fiel oyente de capítulo 0 y no sabía. Speaking about my brother, how faithful I am listening to he's a great father, he's a great family member, he's a great athlete, un gran atleta de Excellent. Campeón, champion. Excelente.
nice guy to do this with my brother. Not because it's not because my brother, because it is. Ajá. Thank you. Yeah. Thank you for your words. Bueno, Yes. sí, quedamos I en have one other thing. I have one other thing I want to say. We have a special program. We have a special program for scientific farmers. Para granjeros que están involucrados en el campo científico. Ajá. Okay, so that we can get them the technology, and Okay. they can test it and prove and document everything that we're saying. Que pueda hacerle llegar la tecnología a cualquiera que tenga un campo científico dentro de la agricultura para que ellos hagan un testing y ellos puedan darse cuenta también a nivel científico de lo que se llama agricultura. El technician agriculture, el técnico de agricultura, el agrónomo. El agrónomo. Esa es la palabra. If any of her listeners are interested in that program, they should contact her. Y cualquiera de sus escucha que esté interesado, que tenga esa capacidad de generar estudios agrónomos, que por favor los contacten a través de usted para hacerles llegar ese programa para que ellos hagan testing, pruebas de eso también. Perfecto, no, está perfecto. Y bueno, ya saben, Miguel y el señor Frank y aquí Reinaldo tienen capítulo 0 para cada vez que lo necesiten venir y contarnos y venir y dándonos noticias. Y además, pues de pronto se puede hacer una pequeña serie de entrenamiento para la gente, para que vayan conociendo más el sistema y que ninguno se lo pierda. O sea, yo me enfoco muchísimo en que las casas tengan toda su tierra fructífera, que en todos los jardines de las casas sea un pequeño Edén, un pequeño jardín donde esté lleno de frutas y que sean de bendición para cada familia. Si hacemos eso, hacemos que Aruba completo sea una tierra fructífera. Yeah, she said basically that she see that we see that everybody has to have this system in our houses, you know, how they get the benefits, and I lost. El beneficio para cada familia. The benefit of every family, and she say too that we are open, we are welcome to have Miguel and I and you full Capítulo Cero radio time, because we can do so many things. We can create a training, a spot for people can start using the technology, so people can get the benefit. Perfecto. Sí. You know? Yeah. Porque sabemos que aquí en Aruba no hay mucho sembrado, o sea, no hay mucho cultivo grande. We know that in Aruba it's not too big, agriculture operations, you know. Por ahora. Por ahora. Podemos exactamente crear esa necesidad a través de... This necessity, we can create this necessity on this product, you know. The most important thing that we could do Lo más for importante every island in the Caribbean porque isla del Caribe is to create food independence. es crear la independencia de la comida, la producción de comida que sea independiente. Que no dependamos And it's very possible with the right technology. Que no dependamos tanto de lo que viene afuera y que esto es muy posible con esta tecnología. O sea, básicamente esta tecnología puede abrir una producción agrícola nunca vista en la isla, en el Caribe. Amén. Seguro. Amén. Sure, seguro que sí. Amén. Bueno, I wanted to say one thank you to her for having me on the show. Quiero darte las gracias personalmente por tenerlo en el show. And I want to say thank you to the inventor and his big heart for bringing this technology to the world, Mr. Fulvio Balmelli. Y quiero dar las gracias al inventor de todo corazón por traer esta tecnología al mundo, el señor Fulvio Balmelli de Homo Italy. bueno. Gracias. Muchas gracias a ustedes, señor Frank. Gracias también por el regalo que me va a enviar. Es una gran bendición. Seguro que así aquí vamos a verle el fruto a eso. Vamos a hacer testimonio de esa tecnología y que sabemos que cuando Dios pone en el camino de nosotros algo es porque es importante. She said, thank you so much for that gift that you give, that, you know, that
it's just the best. The technology is going to be the best. And when the God put this type of message, it's because it's something really important in our life. And she's floating. She's not in the chair anymore. Está flotando, no está en la silla anymore. Gracias. Muchísimas gracias por ese tiempo que se tomó para estar aquí en la transmisión y compartirnos de esta bendición. Así que quedamos abiertos cuando Miguel o Reinaldo necesiten el programa, anunciar algo, están bienvenidos. Thank you very much for the time you take to do this presentation, and whatever time that we need for her to do any presentation in the radio, myself and my brother and you, we are welcome, always welcome. Thank you so much. I appreciate that greatly. Que el Gracias. Señor continúe bendiciendo mucho más de lo que ya lo bendice. Wow. Que God continue to bless you as much more than already have done for you.